Buenos días, mis niños. Vamos comenzando. Muy bien, pues hoy nada más vamos a tener entonces la clase de historia. Vámonos con la secuencia 20, donde vamos a seguir hablando acerca ah, de la guerra que hubo pues entre la URSS y entre Estados Unidos, que también pues lo podemos definir como la guerra entre el socialismo y el capitalismo. O también hay quienes, cuando ustedes vean que países democráticos, pues están refiriendo al capitalismo. Vimos en la clase pasada que la democracia pues se fue insertando poco a poco dentro de la URSS, en este caso de Rusia, ¿verdad? Pero ellos están, digamos, más limitados que nosotros, ¿verdad? En cuanto a su democracia. ¿Por qué? Porque el capitalismo te permite tomar muchas más decisiones. Por ejemplo, de crear una empresa o una mini empresa, de emplear pues trabajadores y tú decides cuánto se les paga, de si te van bien en tu negocio, pues lo sigues creciendo y entonces tú, digamos, continúas acumulando riqueza. Y también está la otra cara de la moneda, de gente, por ejemplo, que a pesar de que tenga estudios, pues no encuentra un trabajo o si lo encuentra, no es bien remunerado. Entonces, vemos que hay muchos niveles de pobreza, pues ahora sí que muy extremos, donde gente no tiene ni para comer, donde viven en las calles o sus casas están hechas, pues por ejemplo, sí, con cartones de lámina, etcétera. Entonces, no tienen otras posibilidades y también veíamos que la riqueza, digamos que más bien los grupos sociales se pueden dividir. Ya decíamos que en bajo, en medio y en alto. Dentro de bajo también hay una subdivisión, bajo bajo, bajo medio o bajo alto, medio también, medio bajo, medio medio, medio alto, y lo mismo sucede con alto. Entonces, en un país socialista, quienes están, por ejemplo, en lo alto, normalmente se mantienen, o sea, mantienen a su familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho dinero, entonces a mis hijos voy a tener mucha más posibilidad de encontrarles un muy buen trabajo. O si yo tengo empresas, pues se las voy a heredar y pueden continuar ellos aumentando la fortuna, ¿verdad? Pero, pues, también vemos que de acuerdo a donde nos ubiquemos, a nuestra estratificación social, digamos, es difícil, digamos, subir de escalón, ¿ok? Entonces, normalmente es más fácil que la gente que tenga dinero lo va pues perdiendo. Eso es, digamos, fácil. Lo difícil es subir de escalón. Entonces vemos estas grandes disparidades. Bien, esto se los comento pues para que les quede bien claro entonces las diferencias entre un país capitalista como el nuestro, donde nosotros vemos, porque vivimos aquí, entonces podemos identificar pues digamos varias cosas positivas, pero también muchas negativas, ¿verdad? Y el país socialista, por otra parte, decíamos que la riqueza se reparte de forma, digamos, mucho más uniforme entre la población. No hay de que, pues clases sociales, de que él es pobre, él es rico. No, o todos son pobres o todos son ricos o sea, todos se ubican más o menos en el mismo escalón, a diferencia de nosotros. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Dice, secuencia 20, caída de la cortina de hierro. ¿Qué fue eso de la cortina de hierro? Que es la pregunta número 1. Bueno, esa fue una barrera imaginaria, pónganlo así ustedes, una barrera imaginaria que erigió la URSS bajo el poder de Stalin para autoaislarse del centro y del este del continente junto con sus aliados dependientes. Y entonces ya decíamos que, digamos, es una frontera, pero es imaginaria, no es que hayan puesto así un muro, sino cuando se refieren a la cortina de hierro, bueno, sí se pueden referir al muro, por ejemplo, de Berlín, pero también, ¿qué pasa con el demás territorio en donde no hay un muro? Entonces, ahí sí se erige o se construye una cortina imaginaria.
¿sí? Entonces, de esta forma quedaron claramente delimitadas las fronteras. ¿Entre quiénes? Entre la Europa democrática, que es la Europa capitalista, y la Europa socialista. Del lado occidental quedaron los países capitalistas, que fueron los que firmaron. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Entonces, todos los que firmaron la OTAN son capitalistas y quedan en la parte occidente de Europa. Y bueno, este tratado lo firmaron en 1949. Y en el lado centro y este europeo quedaron los países miembros del Pacto de Varsovia, o sea, los comunistas o socialistas que firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Bien, en este escenario se contó con la excepción de Yugoslavia, que aún siendo socialista se mantuvo al margen del conflicto. Entonces, Yugoslavia, y ahorita vamos a hablar más adelante acerca de una guerra que hubo, o varias guerras que hubo en Yugoslavia. Entonces, a pesar de ser socialista, pues ahí no le quiso entrar, ¿verdad? En la disputa que había entre la URSS y entre los países capitalistas. Y también hubo otros países comunistas que no le quisieron entrar ahí a ese conflicto, como Finlandia y también Austria. Bien, pregunta número 2. ¿Cuáles fueron sus causas? Entonces, ¿cuáles son las causas de esta cortina de hierro? Bien, fueron varias. La cortina de hierro tuvo su origen en las esferas de influencia creadas por la Segunda Guerra Mundial, donde se repartieron los territorios entre los países vencedores. Entonces, acordémonos que a la cabeza del capitalismo estaba, estaba liderado por Estados Unidos, pero también había otros países importantes que eran aliados de Estados Unidos. ¿Qué países? Pues por ejemplo, Inglaterra y Francia. Y entonces entre esos países, digamos que tenían más poder, pues entonces se repartieron los otros países o el demás territorio capitalista. Y lo mismo sucedió con la URSS. Entonces, eso sucedió luego de los acuerdos de Yalta. Entonces, Europa ahí se dividió en dos grandes bloques ideológicos, económicos y militares. Ya saben ustedes cuáles fueron estos dos bloques, el capitalista y del otro lado el socialista, ¿verdad? Que ya veíamos nosotros en cuanto a qué se refiere a lo ideológico. Lo ideológico se refiere a formas de pensar muy distinto, ¿sí? Entonces, ya no voy a ahondar en esto porque ya lo hemos venido trabajando, pero bueno, lo ideológico es como piensa cada uno. Otro, lo económico, por supuesto, que lo vemos claramente cómo es la economía nosotros en un país tercermundista. Bueno, en este caso somos tercermundista, ¿verdad? Nosotros, México, pero Estados Unidos pues es un país, no es primermundista. Ahí sería de primer mundo. ¿Por qué? Porque son ricos. Es un país rico. Pero también, por supuesto, que hay disparidades en cuanto a la estratificación social. Claro que no tan acentuadas como en México. En México es mucho más evidente, pues todos los pobres y unos pocos ricos. Y cada vez esa brecha se hace más grande. Cada vez hay más pobres y menos ricos. Entonces, solamente una parte muy pequeña, menos del 1% de la población, son los ricos en el país, son los que acaparan la mayor parte del dinero y todos los demás, pues ahí repártense lo que queda. Y en Estados Unidos, pues no es tan acentuado. Tienen mucho más, al ser un país rico, entonces el gobierno ofrece muchos más apoyos a los que digamos que pues son pobres, ¿no? Entonces les dan apoyos económicos en cuanto a, por ejemplo, alimentos o en donde vivan. Entonces, si no tienen trabajo, pues meten su seguro de que no tienen trabajo y entonces el gobierno les da dinero. Ahorita mismo con el COVID, ellos están teniendo el problema de que
Hubo personas que incluso están ganando más durante la pandemia sin trabajar a cuando trabajaban. ¿Por qué? Porque digamos que están cobrando dos seguros. Uno es el de desempleo, pero el otro es por la pandemia. Entonces, están teniendo ese problema. Y bueno, los militares, que también veíamos que tanto los capitalistas como los socialistas, pues estaban fabricando armas, y también armas nucleares. Y entonces, pues para competir entre ellos, ambos tenían miedo de que uno los atacara y entonces el otro ya iba a estar preparado. Y pues también obviamente que trataban de meter a muchísima gente, pues al área militar, ¿no? Pues a que pelearan, a que lucharan. Bien, entonces vemos que cada bloque intentó expandir su influencia sobre el otro, ¿verdad? Los dos querían ser ganadores. Bien, voy a mencionar 3 puntos sobre las causas más importantes. La primera, a la muerte del líder ruso Joseph Stalin en 1953, la situación de la cortina de hierro en los países socialistas se relajó un poco, pero a partir de 1961, con el levantamiento del muro de Berlín, se hizo sentir más la separación de la sociedad alemana y del mundo socialista con el capitalista. ¿Sí? Entonces, esa es la primera causa, la separación entre esos dos tipos de, eh, pues, como de formas de vida, ¿no? Finalmente. Segunda causa, la barrera fronteriza imaginaria trazada por el telón de acero se convirtió en una pared física real. Sí, entonces, esto de la barrera fronteriza pues se refiere a la cortina de hierro. ¿Sí? Es donde no necesariamente pues es que hubiera una pared, pero la gente sabía perfectamente hasta dónde llegaba el capitalismo, hasta dónde llegaba el socialismo y dónde no se podía cruzar, ¿verdad? Si tú eras de uno, pues no te podías ir, digamos, al otro lado y lo mismo sucedía del otro lado, pues no se podían ir al capitalismo. Bien, tercera causa. Para la década del 50, en la Unión Soviética se convirtió en un imperio económico y militar y tenía la intención de extender su influencia por toda Europa. Los países europeos occidentales en ese momento estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial y quedaron muy debilitados desde el punto de vista militar y económico. Ya habíamos también mencionado antes que cuando un país es, digamos, activamente militar, o sea, que le entra pues a las guerras, entonces eso se ve reflejado en su economía. ¿Por qué? Porque le tiene que invertir mucho dinero. Ya decíamos que pues no solamente a las armas, sino pues también se les tiene que dar dinero, pues cómo se van a mantener los soldados, ¿no? O las familias de estos. Entonces el país invierte mucho dinero en eso cuando deciden pues hacer guerra. Entonces esa fue la tercera causa. Bien, vamos con la siguiente. Explica por qué sucedió la crisis del sistema soviético. Ok. Bien, sucede la crisis porque hubo una desorganización política. Los habitantes de la ya extinta URSS, o sea, ya se habían, acuérdense que los países que eran aliados de la URSS, pues se fueron separando de esta, ¿sí? Entonces atravesaron por una fuerte crisis económica, aún más grave que la de 1929, o sea, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial. Además, la caída del comunismo significaba el fin de la Guerra Fría y el triunfo de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, pues esas son las causas más importantes. 4. Menciona en qué consistió la caída del muro de Berlín. Bien, aquí ya también ustedes tienen idea acerca de esto, porque ya lo hemos venido también hablando en otras sesiones. ¿Qué fue eso del muro de Berlín? ¿Para qué lo edificaron? ¿En dónde se edificó? Pues obviamente en Berlín. ¿Dónde está Berlín? Etcétera. Bueno, el 9 de noviembre de 1989, la población alemana de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego,
derriba el muro de Berlín. O sea, ya estaban cansados de esta guerra insaciable. Acuérdense que el muro de Berlín dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias pues insospechadas. Entonces, obviamente, a ver, todos tenemos familia, entonces imagínense que hubo familias separadas definitivamente, ¿no? En Alemania, en este caso vamos a hablar de Berlín. Entonces imagínense que tú quedabas de un lado del muro y parte de tu familia del otro lado y no los podías ver. Aparte, no solamente tenías familia, tenías amigos y tal vez amigos muy cercanos que quedaron también del otro lado del muro. Entonces, la sociedad ya estaba cansada de esta división, porque incluso, pues, claro que si no ves a tu familia o a tus amigos, pues entonces te puedes entristecer o te trae algunos problemas o conflictos emocionales, ¿verdad? Entonces, fíjense, el muro de Berlín no solamente pues ahora sí que tuvo consecuencias en lo económico, en lo político, en lo ideológico, sino también incluso consecuencias emocionales muy fuertes. Anteriormente ya habíamos hablado pues de Hitler. Ustedes ya saben quién fue Hitler y qué fue esto del nazismo. Bien, actualmente los alemanes, muchos de ellos todavía tienen secuelas emocionales de estos eventos. ¿Por qué? Porque entonces han ellos racionalizado que, a ver, por supuesto que no estuvo bien lo que hizo Hitler, por supuesto que no estuvo bien que se murieran pues cientos de miles de personas pues inocentes, ¿no? O sea, un judío pues el único, digamos, pues la cosa mala que había hecho de acuerdo a la ideología de Hitler, pues era no haber nacido dentro de una raza aria. ¿Cuál era la raza aria? Pues los alemanes, ¿verdad? Entonces, si eras de otra nacionalidad, no tenías esa raza aria y por lo tanto, pues no valías la pena, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, recuerden que los aislaban en los campos de concentración, no les daban de comer, pues tampoco se bañaban, prácticamente, o estaban en la intemperie cuando allá en Alemania, pues el clima es muy extremo. Entonces, en la época de cuando hay frío, pues ahí sí nieva. Entonces, imagínense trabajar en la intemperie cuando está nevando, bueno, condiciones infrahumanas horribles. Recuerden que también había crematorios donde a la gente pues la mataban para hacer jabones, por ejemplo, ¿sí? Para hacer botones, bueno, cosas, pues claro que no tienen justificación. Entonces, los alemanes de hoy en día, varios de ellos todavía sienten, digamos, culpa, a pesar de que ellos directamente no lo hicieron, pues saben su historia, conocen su historia y pues se sienten mal por esto. Bien. Entonces decíamos que el muro de Berlín dividió la capital alemana por 3 décadas y entonces su caída, ok, repito esto, su caída simboliza el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial. ¿Qué nuevo orden? Pues querían paz, ¿no? Básicamente. Siguiente, menciona las ideas principales que dieron origen a la disolución de la Unión Soviética. Bien, voy a mencionar las principales causas, que fueron 3. La primera causa fue la carrera armamentista de la Guerra Fría. La segunda fue la guerra de Afganistán, que ya habíamos hablado un poco en la clase pasada, que pues fue una guerra donde se enfrentaron, tanto Estados Unidos quería ese territorio, como también la URSS. Y la tercera causa es la implementación de Glasnost y Perestroika. ¿Se acuerdan? Esas fueron 2 grandes reformas. A ver, vamos a regresarnos un poquito a qué fueron cada una de esas
de esas dos reformas, permítanme. Ok. Acuérdense que entre 1985 y 1991 gobernó Mikhail Gorbachev. De esto hablamos desde la sesión anterior. Bien, les escribo aquí en el chat el nombre. Y entonces, él lleva a cabo dos grandes reformas. La primera, la perestroika, que fue una reforma económica que consistió en insertar cambios en la planificación de la economía, donde se iban a incluir algunos elementos del mercado que eran propios del capitalismo. La perestroika, además de ser una reforma económica, también lo fue política. ¿Por qué? Porque él empezó a instaurar la democracia. Acuérdense que se elige al primer presidente. Y entonces también se permite que haya más partidos y también se garantizan los derechos ciudadanos. Entonces fue un gran cambio. Y la otra reforma fue la Glasnost, bueno, esta buscaba suprimir la censura. Acuérdense, la gente no podía hablar de más, digamos, no podía, por supuesto, que criticar al gobierno. Entonces había mucha censura en cuanto a la libertad de expresión y entonces con la Glasnost, Gorbachev lo que intenta es suprimir la censura y entonces que ahora sí haya libertad de expresión. Y esto entonces permite la crítica al sistema comunista. Entonces, aunque tú vivieras en Rusia, pues obviamente va a haber cosas que no te gustan de un gobierno y las podías expresar sin temor pues a que te sucediera algo. ¿Ok? Y también la Glasnost, otra característica es que pone fin a la carrera armamentista y desarme militar. Entonces, quiere decir que ya iba a haber más paz. Y también disminuyó su interferencia, en este caso pues de Rusia o de la URSS, hacia los países que eran sus aliados. ¿Sí? Entonces ya los problemas que tuvieran los países aliados a la URSS, pues ya la URSS no se metía, ¿no? A ver, vamos a hacer esto para resolver. No, ya no. Ya no se metía en lo que no le correspondía, digamos. Bien, vamos con la última pregunta del día de hoy. Menciona qué fue lo que sucedió en Yugoslavia y el conflicto en los Balcanes. Ok. Las guerras yugoslavas fueron varias guerras, ¿ok? Fue una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia que se sucedieron entre 1991 e incluso 2001. Comprendieron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las 6 ex repúblicas yugoslavas. Es que Yugoslavia estaba dividido en 6 repúblicas, digamos como en 6 estados, ¿no? Entonces, se han empleado otros términos que se refieren a esta guerra. Por ejemplo, le pueden llamar guerra de los Balcanes y se refiere pues a la misma. O también incluso tercera guerra de los Balcanes. ¿Por qué? Porque la primera sucedió en la Primera Guerra Mundial, la segunda en la Tercera Guerra Mundial y esta otra pues en el marco todavía de la, bueno, ya iba terminando la Guerra Fría. Bueno, estas guerras se caracterizaron por los conflictos étnico-religiosos. Bien, por ahí un filósofo decía que la religión es el opio de la sociedad. Una pregunta, muchachos, ¿ustedes saben qué es opio? Coméntenme. Díganme sí o díganme no. Ok, el opio es una droga. Entonces, esto es muy cierto. Si ustedes analizan, en realidad una religión, por supuesto que tiene cosas muy buenas, ¿no? Y pues espirituales, que, que tú puedes agarrar y que te van a hacer, pues, ser un mejor ser humano. Pero también definitivamente la religión se aprovecha, digamos, de su poder y tiene mucha fuerza para dominar a una sociedad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en México? Que la mayoría, pues, somos católicos, ¿no? Pero entonces,
esta religión que profesamos pues es sumamente culpígena, entonces por todo te dicen, por tu culpa, tú tienes la culpa, tienes que sufrir, tienes que, o sea, cosas negativas que, pues claro que no, nosotros venimos a ser felices, ¿no? No a estarnos pues sintiendo mal para ganar el reino de los cielos. Entonces, mediante la religión, a veces la religión, digamos que camina muy de la mano con lo político. ¿Por qué? Porque de esa forma te pueden manipular. Entonces, luego, pues han llegado a decir, por ejemplo, a ver, con los amigos no hay que hablar ni de religión ni de política. ¿Por qué? Porque vamos a salir seguramente, pues, peleados, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus propias ideas acerca de, pues, qué es la religión para ti y tú cómo la profesas, si es que profesas alguna. Y pues también definitivamente la política, ¿verdad? Ahorita lo vemos, el país está sumamente dividido. Por una parte, pues este gobierno de Morena y por la otra parte, los demás partidos, la mayoría, pues ahora sí que se han unido para derrocar pues al gobierno actual. ¿Ok? Entonces, pues ahí es un ejemplo de qué puede hacer la política y la religión. ¿Qué pueden hacer? Dividirnos como sociedad. Y al estar divididos, pues obviamente que somos más vulnerables. Bien, entonces, en este caso, sobre todo, ¿qué ideologías religiosas había? Bueno, por una parte, pues estaba el cristianismo. Uh-huh. Ahorita vamos, y por otra parte, los musulmanes. Entonces, había un predominio cristiano en Serbia. Y por otra parte, en Bosnia, pues eran musulmanes, pero digamos, todos estaban en el mismo países, entonces pues había ataques, ¿no? Entre uno y otro. Bien, para que quede más claro acerca de qué fue esto de la guerra en Yugoslavia y el conflicto de los Balcanes, vamos a finalizar el día de hoy con un video. Ok, permítanme. Sí. Y queso y crema. Ok, permítanme, por favor. Bien, creo que ya lo ven, ¿verdad? A ver, nada más coméntenme si lo están viendo para entonces ya ponerlo. Ok, gracias. Entonces, déjenme ponerlo. Ahora sí. Bueno, más bien de una serie de guerras que forman... Hoy vamos a hablar de la última guerra en Europa. Bueno, más bien de una serie de guerras que forman parte de un proceso que supuso el fin de Yugoslavia como país y que creó una serie de nuevas repúblicas independientes, como son Eslovenia, Macedonia, Croacia, Bosnia o Serbia. Sin embargo, hoy voy a contar con la ayuda de un gran experto en geopolítica europea. Hablamos del gran Karim Hadalpeci, quien me va a ayudar a explicar este conflicto a la perfección. Además, si quieres conocer toda la historia de Yugoslavia, en su canal colaboramos los dos en un vídeo que la cuenta enterita. Suscribiros a su canal porque de verdad que es una auténtica pasada y el tío es un crack. Y ya sin más dilación, vamos con las guerras yugoslavas. Para empezar a entender esto, tenemos que hablar de un hombre que es la clave del conflicto. Hablamos de Josip Broz, más conocido como Tito. Tito fue el dictador que gobernó Yugoslavia con mano de hierro desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1980. Tito era de ideología socialista y bajo su mandato supo mantener a Yugoslavia unida, que os parecerá algo fácil, pero no. ¿Por qué? Pues porque Yugoslavia era un país bastante especial. Para empezar, estaba compuesto por 6 repúblicas: Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia. A lo que hay que añadirle Kosovo, un territorio con un estatus especial del que hablaremos más tarde. El caso es que cada una de estas repúblicas estaba dominada por un pueblo diferente. Había más pueblos, pero por ahora vamos a centrarnos en 4.
Los serbios, que eran cristianos ortodoxos, los croatas, que eran cristianos católicos, los bosnios, que eran musulmanes, y los albaneses, que también eran de mayoría musulmana. ¿A qué hora ya empecéis a ver más complicado eso de mantener a Yugoslavia unida? Bueno, pues añadid a la receta que estos pueblos llevaban siglos dándose palos entre sí. El caso es que cuando muere Tito, la unidad de Yugoslavia comienza a despedajarse y surgen movimientos nacionalistas en todas las repúblicas. En Serbia aparece Milosevic, un político del Partido Comunista que llegó a ser presidente de Serbia en 1989 y que alentó el sentimiento nacionalista de los serbios disparándolo hacia cotas nunca vistas antes. De todas las repúblicas, Serbia era la más importante y la que mayor poder tenía. Además, el pueblo serbio no solo habitaba en Serbia, sino que tenía importantes comunidades en muchas de las otras repúblicas, como Bosnia o como Croacia. Y el sueño de Milosevic era expandir Serbia incorporando a todas estas comunidades para fundar lo que se conoce como la Gran Serbia. En cualquier caso, en 1991 la Unión Soviética se disolvió. Y aunque Yugoslavia no era un estado satélite de la Unión Soviética, ni mucho menos, la independencia de las exrepúblicas soviéticas sí aumentaron los deseos de independencia de las repúblicas de Yugoslavia. Ya sabéis eso de culo veo, culo quiero. Y además, la caída de la URSS hizo que una parte importante del arsenal del recién disuelto Ejército Rojo quedase fuera de control y fuese robado y vendido. Y gran parte de estas armas acabaron en Yugoslavia, por lo que muchos grupos paramilitares y muchas milicias se pudieron armar a precio de saldo. Y todavía había un problema más. Los albanos se daban mucho amor y su población comenzó a crecer de forma espectacular en muchas zonas en las que tradicionalmente eran minorías, especialmente en Kosovo. Esto fue interpretado por los serbios de Kosovo como una pérdida de poder en una zona en la que siempre habían sido mayoría. Así que bueno, a principios de los 90 Yugoslavia era un polvorín. Repasemos. Tenemos por un lado repúblicas dominadas por diferentes pueblos que se llevan a matar, dirigentes nacionalistas con ganas de reventar a los vecinos y muchos seguidores tras ellos, armas por doquier, el deseo del gobierno de Serbia de aumentar su territorio y todas las comunidades de mayoría serbia. También tenemos a los albanos haciéndose más y más importantes en zonas que tradicionalmente habían sido de mayoría serbia. Y por último y sobre todo, tenemos que ver el hecho de que había territorios en las que las diferentes etnias y pueblos convivían. Estos llegan con todas las fiestas. Suscríbete ahora en ParamountPlus.com. La guerra tuvo muchísimos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milosevic, ya que Kosovo se estaba llenando de albaneses y temía que estos tomasen el control de la región tradicionalmente de mayoría serbia. Al ver por dónde van los tiros, los eslovenos y los croatas declararon su independencia de lo que todavía se podía considerar Yugoslavia. La primera guerra en estallar es la Guerra de Independencia Eslovena, que surge cuando Eslovenia declara su independencia. La ganaron rápido los eslovenos, ya que los serbios no tenían muchos intereses en Eslovenia, puesto que allí no había serbios y no tenían mucho que rascar. Además, los serbios se estaban preparando para la guerra que de verdad les interesaba, la guerra de Croacia. Y, por cierto, Macedonia también se independizó, pero es que ahí los serbios tenían aún menos que rascar, por lo que no hubo ni guerra. De Eslovenia y Macedonia ya no hablaremos más, porque desde ese entonces son países independientes y van a su bola. Así que vámonos a Croacia. Cuando Croacia declaró su independencia, la minoría serbia que vivía en Croacia no lo aceptó y proclamó la República de Krajina, y los serbios mandaron al ejército para allá para enfrentarse al recién creado ejército croata. Y esta no fue una guerra de mentira como la de Eslovenia. En esta, ambos bandos lucharon con todo lo que tenían. De hecho, la guerra terminó en 1995 con decenas de miles de muertos y la victoria de las fuerzas croatas que consiguieron la total independencia del país. Sin embargo, lo peor ocurrió en Bosnia. Allí, en febrero de 1992, se celebró un referéndum por la independencia del país. Y a pesar de que las elecciones fueron boicoteadas por los serbios de Bosnia, en el referéndum ganó la independencia. Pero lo de Bosnia es diferente a lo de Croacia por una razón, y es que en Bosnia no hay dos pueblos mayoritarios, sino tres. Por un lado estaban los bosnios musulmanes, por otro lado una comunidad serbia importante a los que se les conoce como serbio-bosnios, y por otro lado una comunidad también muy importante de croatas que vivían en Bosnia. Y, al igual que pasó en Croacia, los serbios de Bosnia y los de la propia Serbia no aceptaron la independencia de Bosnia. Por ello, fueron a la guerra contra los bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia. Y claro, recordad que, paralelamente, Croacia y Serbia estaban en guerra.
Y para liar un poquito más las cosas, los bosnios musulmanes y los croatas tampoco se podían ni ver, y entre ellos también estalló un conflicto, eso sí, de menor escala. Fue conocido como la Guerra Bosnio-Croata. Así que repasemos. Por un lado tenemos a Croacia en guerra contra Serbia y los serbios de Croacia. Por otro, a los serbios y a los serbo-bosnios en guerra contra los bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia. Y por último, un conflicto algo más reducido entre los propios bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia. Bien, pues sigamos con la guerra de Bosnia. El caso es que los serbios eran bastante más fuertes que los bosnios e intentaron unir a Serbia todas las zonas serbias de Bosnia y todo lo que hubiese en medio. Esto implicó que los serbios conquistasen también zonas de mayoría bosnio-musulmana. Y claro, cada vez que los serbios pillaban un pueblo bosnio-musulmán, se los cargaban a todos hasta el punto de que realizaron verdaderas limpiezas étnicas. De entre todas ellas, destaca la de Srebrenica, una localidad que fue sitiada por el ejército serbio y en la que 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados, siendo este el mayor asesinato masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando la situación era completamente límite y la victoria serbia parecía inminente, croatas bosnios y bosnios musulmanes se aliaron, entre otras cosas porque Estados Unidos se empeñó en ello. Y sí, por fin poco a poco los serbios empezaron a perder terreno. La situación se volvió aún más adversa para los serbios cuando la OTAN decidió comenzar a bombardear a las fuerzas serbias. También las fuerzas de la ONU, que estaban desplegadas en Bosnia para pacificar el terreno y crear zonas seguras, se pusieron en contra de los serbobosnios, por los sistemáticos ataques serbobosnios a zonas seguras controladas por los cascos azules. Finalmente a los serbios no les quedó más remedio que firmar un armisticio y admitir su derrota. La paz se firmó a finales de 1995. Como curiosidad decir que en Bosnia hubo un importante contingente de españoles desplegados por la ONU. De ahí que como muestra de agradecimiento en Mostar se puede ir a la Plaza de España, que se construyó en honor a los caídos españoles en combate. La guerra duró poco más de 3 años y causó cerca de 1,8 millones de desplazados y 100.000 víctimas entre civiles y militares. El 65% de las víctimas fueron bosnios musulmanes, el 25% serbios y el 10% croatas. Dentro de las víctimas civiles, el 83% correspondió a bosnios. Pero si creíais que aquí se iban a acabar los problemas de la antigua Yugoslavia, estáis equivocados. Nos tenemos que ir a Kosovo, un territorio de Serbia cuya población era en su mayoría albana. El caso es que los albano-kosovares enseguida se organizaron y montaron guerrillas contra los serbios. El conflicto fue escalando y escalando hasta que en febrero de 1998 estalló la guerra a gran escala entre los albano-kosovares y el gobierno de Yugoslavia, que para entonces ya solo controlaba Serbia y Montenegro. Tu familia pone el antojo. Nosotros, Americano Jumbo la Villita. Negro. Y aunque podéis pensar que las fuerzas serbias eran mucho mayores, no es así, ya que los serbios contaban con un hermano mayor, la OTAN. La OTAN intervino bombardeando a las fuerzas serbias. Los serbios, desbordados por la OTAN, se vieron obligados a firmar una paz en la que retiraron a sus fuerzas de Kosovo, entrando fuerzas internacionales para asegurar la paz en la región. La guerra concluyó con 13.500 muertos y con una gran cantidad de civiles entre los fallecidos. Finalmente, Kosovo declaró en 2008 su independencia, aunque hoy en día hay muchos países importantes que no la reconocen. Y por si os estáis preguntando qué pasó con Montenegro, pues siendo de mayoría serbia, fue el mayor aliado de Serbia y formó con esta una federación hasta que en 2006 se independizó tras un referéndum. En cualquier caso, y aunque la zona seguiría caliente durante mucho más tiempo, las guerras yugoslavas concluyeron en el año 2001. Detrás dejaron entre 130.000 y 200.000 muertos, además de millones de desplazados. Las zonas más afectadas con la guerra quedaron prácticamente destruidas y aún hoy en día son zonas bastante deprimidas en las que la pobreza campa a sus anchas. Y ahora es tu turno. ¿Crees que la paz reinará en los Balcanes? ¿O crees que por lo contrario volverán a extenderse los odios vecinales? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, al mío y al de Karim, y compartir el vídeo. Bien, mis niños, pues ya terminamos la sesión del día de hoy. Gracias por conectarse. Hagan sus actividades.